Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en la pasión del arte, en la naturaleza de esa cultura creativa que algunos nacen para ella y obviamente otros no. En el caso de hoy tenemos una invitada que ustedes conocen. ¿Quién no conoce a Ninosca Pérez Castellón? La tenemos con nosotros, pero hoy no vamos a hablar de su periodismo. Ya de su periodismo y de su vida hemos hablado también, por supuesto. Saldrán algunos detallitos si hace falta. Pero hoy vamos a hablar de su arte. Bienvenido a Cuba y su historia, Ninosca. Gracias, un placer estar de nuevo aquí, Alberto. Qué bueno tenerte de nuevo en Cuba y su historia, porque el arte es historia. Es importante tu vida, que la hicimos en un programa hace meses, pero hoy queremos dedicarlo a tu arte. Tu arte es apasionante porque además tú misma lo describes como un regreso a la infancia, pero háblanos tú de eso. Bueno, para mí es un regreso a esa infancia, a esos colores, a esa Cuba que en gran parte me imagino, porque me fui de niña y no la pude conocer, pero me encanta incluir esos detalles que yo pienso que son a lo mejor las rejas, o cuando comencé a pintar, pintaba unos rostros que las nombré habaneras porque les llenaba la cabeza de vitrales y de cosas, y yo decía, es que La Habana era una ciudad tan linda que tenía que deslumbrar a toda mujer hermosa, Sí. y comencé así. Entonces incluyo muchos de esos detalles. Y cuando tú hablas de cuando te llega la inspiración, siempre vas a la niñez. Qué curioso, ¿eh? O sea, Sí. la inspiración es esa. Bueno, te voy a decir algo. Me pasa que a mí me encantan pintar. Yo uso muchos colores vivos, aunque también me gusta mucho el blanco y negro. A veces tengo épocas que pinto mucho blanco y negro, pero la última parte de mi niñez en Cuba, que fue ya después de la revolución, muchas de esas memorias están en blanco y negro. Entonces me gusta, yo creo, adornarlas con los colores de lo que me imagino que era esa Cuba vibrante y llena de alegría. Háblanos un poco de tu familia, porque todo en la vida parte de eso. O sea, yo sé que tú, como muchos, creemos en la importancia de la familia, ¿no? Ahí tenemos fotos de Ninosca de niña, de adolescente. Háblanos un Esa es poco. una playa, yo digo que como hay una canción que no sé quién la escribió, se llama Mediterráneo, y comienza diciendo que mi niñez sigue jugando en esas playas. Y así yo lo siento, y es parte de eso que pinto, el agua que rodea, pinto mucho a la Virgen, o sea, siempre está rodeada por ese mar azul O sea, que... que tu familia es importante en tu arte, Bueno, tu mamá. mi mamá era una pintora frustrada. Ella era abogada, pero ella era una pintora frustrada. Pudo pintar después ya de mayor, ya retirada, tuvo tiempo de pintar. Pero yo recuerdo de niña, ella me había mandado a hacer hasta una de esas batas que usaban los pintores de antes, eh, porque ella tenía una prima que es Lucía Álvarez, que fue una excelente escultora, y siempre me llevaba a que viera las esculturas Lucía. de Lucía, y yo me fascinaba con todo aquel mundo. Y mi papá, que era más en el sentido militar al fin, más patriótico, pero yo tenía una libreta que tenía que hacer una composición todas las semanas, pero tenía que hacer un dibujo, ya fuera la bandera, el patriota del que estuviera escribiendo, o sea que siempre estuvo ahí. Y no, claro, la vida coge otro rumbo, vinimos a este país, la pintura no es una vida tampoco, una forma de ganarse la vida muy segura. Tan fácil, Tan ¿no? fácil, y entonces siempre seguí pintando, pero hace unos años atrás dije, bueno, ¿y cuándo voy a pintar? Siempre pintaba, donaba obras a lo mejor para una subasta o algo. Y había una subasta, íbamos a hacer una fiesta del Consejo por la Libertad de Cuba. Y hacía falta de dinero y digo, bueno, yo voy a pintar unos cuadros y si se venden, pues, y se subastaron todos. Y dije, bueno, algo tiene que haber gustado. Ahí empezaste tu
a publicar tu obra. Ahí, pero después digo, venía Cuba Nostalgia y digo, yo voy a prepararme para hacer Cuba Nostalgia, que yo sé que pensé que siempre sería un buen camino para, Sí, para mi claro. obra. Y efectivamente ahí me fue de maravilla y digo, no, ya a partir de ahí abrí un estudio en la Pequeña Habana, que es más una pequeña galería, no pinto ahí, yo pinto en mi casa porque pinto a cualquier hora de la madrugada o lo que sea, pero eh, Hay algunas obras tuyas, ¿verdad? esa es esa obra está, por lo general todo está Carmelita, pero no se ve, pero hay una pequeña hojita verde que es como la esperanza Sí, que sale en medio de la aridez que hay en Cuba ahora. Pero ahí está la Virgen de la Caridad, que ella reina. Esta es la menina cubana, que como podrás ver está llena de colores y de... sí, con- el colorido es La Habana, la Habana. Y con lo... Este es un rostro que yo le puse Cuba duele, porque de verdad que a veces uno se siente así, ¿no? Cierro los ojos para ni ver. Sí, en el rostro hay dolor. Sí. Esta es una que dice, nací en una isla donde el azul es el primer color que aprendí a amar. Yo creo que eso es de todos los que nacimos en esa isla. Y esto es parte de una serie nueva que se llama Búscala. Y es, por ejemplo, ahí dice, cuando todo te parece confuso, ahí el sol está hasta abajo, búscala. Aunque la vida te sonría, búscala. Yo creo que hay que buscar a la Virgen. La Virgen Sí. para mí es parte de mi fe. Sí, a mí me impresionó, me emocionó, déjame compartirlo con los amigos televidentes, ¿no? Me emocionó en la obra de Ninosca el Búscala, porque Búscala es la Virgen de la Caridad y todos, creyentes o no, tenemos a la Virgen siempre de protectora, de madre cercana, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Ves, esta es una de las habaneras esta tiene, bueno, una paloma y cosas así, pero las otras son en colores con vitrales. Pero esta es muy, muy expresiva, ¿eh? Sí, y estos son como una especie de dijes que los uso por ejemplo, una copia de un trabajo mío y se pega en esa madera y después la retoco y se enganchan en los collares. Y eso también ha gustado mucho. Sí, eso es lo que le encanta a mi esposa. Sí. Y bueno, un gallo, que los gallos siempre no se puede ser un pintor cubano sin pintar un gallo. Sí, señor. Pero yo creo que para mí es una manera de mantener viva mi cubanía. Y sabes que me encanta. Un día, Father Willy de Belén me dijo, cuando él acabó de llegar, dice, tú sabes que he estado visitando muchas casas de la parroquia y veo cuadros tuyos. Digo, ay, padre, qué bueno que lo dices. Sí, pero eso es una forma también de predicar. Y a mí me encanta, ¿sabes? Sobre todo cuando vienen parejas jóvenes que quieren una virgen para su casa. Un día vino una pareja joven y me dice, estaban remodelando la casa y él estaba casado con una americana. Entonces le dijo, era una virgen grande. Y yo dice, esa es la virgen que yo quiero. Y ella le dijo, pero una virgen en el medio de la sala, porque estaban remodelando una casa antigua por ahí por la Pequeña Habana. Y él le dijo, sí, eso va a quedar ahí muy bien. Y ella no estaba convencida. Bueno, se fueron y dije, ella no va a dejar que él se compre ese cuadro. Regresaron, se llevaron la virgen, era todo azul. Y después vino y me dijo, rehice toda la sala en azul con los colores de la Virgen. Pero me encanta eso, me encanta que las personas tengan esa presencia de la Virgen junto a ellos. Claro, claro, ¿no? Y por supuesto, es interesante que tu obra está inspirada alrededor de un personaje como la Virgen. Podremos creer o no, se podrá creer o no, pero la Virgen es la mujer, yo diría, más famosa del mundo. No solamente por el mundo cristiano, el mundo musulmán adora a María. Además, ¿cuántas versiones de la Virgen hay? Porque nosotros tenemos la Virgen de la Caridad, pero es la misma Virgen que apareció en Fátima, la que apareció en Lourdes. Guadalupe. Sí, Sí, sí. No, es una vocación, ¿eh? O sea, es una vocación, pero que tu arte esté ligado a la Virgen, a mí particularmente me fascina. Debo confesártelo y compartirlo con los amigos oyentes, porque además yo soy un creyente Mariano. o sea, Una vez me llaman María de Sentir Cubano
que tiene esa tienda, está todo lleno de cosas cubanas. Y María y yo fuimos juntas a la escuela, pero me dice, aquí hay una productora que quiere un cuadro tuyo, pero tienes que firmar un release porque es una película de Sí. María y yo no voy a firmar nada, mándame lo que mi sobrina es abogada. Yo y sé te la lo mi-". historia, pero la historia es muy interesante. Termina la historia. Y dice, y entonces cuando me manda el fax, yo veo Warner Brothers y digo, bueno, esto no es ninguna peliculita. Y era la película de War Dogs, Sí, de vuelta. que es una historia real de unos Famosísima la película. muchachos de Miami Beach que estafaron al Departamento de Defensa. Sí. Pero uno estaba casado con una cubana, que es uno de los primeros papeles, yo creo que hizo Ana de Armas. Y ella es la cubana que está casada. Y al final de la película se ve la escena que están ellos en la casa de ellos y tú ves la Virgen de la Caridad. Eso me da una emoción que la Virgen está. O además, otra cosa es que hay personas que van y compran una Virgen y después me dicen, me las encuentro y me dicen, tu Virgen está en tal sitio, lejísimo de aquí, de donde menos me lo imagino. Sí, porque se la llevaron o la regalaron. No sé. Sí. Sí, bueno, pues nada, qué interesante. Hay una cosa en la vida, amigos de Cuba y su historia de Ninosca, que nos falta, y yo quisiera en la segunda parte, creo que ya estamos en la primera mitad del programa, para los que han sintonizado tarde. El programa de hoy se lo hemos dedicado al arte de Ninosca Pérez Castellón. La mayoría de los cubanos la conocen como periodista muy exitosa, por cierto, por varias etapas de su carrera profesional, pero hoy vamos a dedicarlo, o lo estamos dedicando, a su arte. Y su arte, hemos visto ya algunas cosas desde sus habaneras, de sus vírgenes, porque es lo que más has pintado, ¿no? Pero yo quería un poco adentrarme, Ninosca, en los premios. O sea, has tenido premios muy interesantes, has exhibido en eventos muy interesantes, has sido designada entre 4 o 5 pintores, entre los 100. Háblanos de eso. Bueno, estuve en la Ford Motor Company, la compañía Ford, en Art Basel hace diferentes exhibiciones, entonces escogió a 4 pintores latinos para hacer una exhibición y esto me emocionó mucho porque fue al comienzo de yo empezar a pintar y me emocionó mucho. Eso fue por el año 12, ¿no? Más o menos 2012, por ahí, sí. sí. Y entonces exhibir así, y muy bonito porque hicieron un video que era muy cómico, porque el video, cada artista hablaba de sus cosas. Y yo no sé cómo salió a relucir la muñeca Mariquita Pérez, que era la muñeca que era famosa en Cuba cuando yo era chiquita, pero es un drama la historia de mi Mariquita Pérez porque me la quitaron cuando salí por el aeropuerto. Y entonces cuando... Así habrás llorado. No, el problema es ese, que mi mamá nos advirtió, dice, cuando vamos a salir se supone que nos vamos de vacaciones, no pueden llorar, no dejó que nadie fuera a despedirnos al aeropuerto, así todo, hubo gente que fue y se acercaron, que entonces ya me empezó a dar sentimiento, pero cuando la miliciana que estaba allí me quita la Mariquita Pérez, yo miré la cara de mi mamá como me dijo, ni llores, pero mi hermanita, que era más chiquita, llevaba un peluche, y el peluche se lo quitaron, le arrancaron la cola, metieron la mano a ver si habían cosas adentro, y ella empezó a llorar, dio una perreta tan grande que le devolvieron el peluche, y yo por quedarme callada no me devolvieron mi Mariquita, aprendí ahí que no se puede quedar uno callado. Después tienes otro premio del año. Esto que tú acabas de mencionar es en el año 12. Después en el año 13 también te seleccionaron entre las 100 personas. Háblanos de eso. Ese fue un libro bien interesante que hicieron las 100 personas influyentes. Es un libro que hicieron de diferentes ciudades y entonces en la de Miami me escogieron, que también fue una distinción bien interesante, ¿no? Porque esa exhibición la pusieron en el aeropuerto. Y era muy cómico porque todo el mundo llegaba al aeropuerto o se iba a venir y me decía, te vi en el aeropuerto en una foto. Pero después hice una exhibición, diseñé los sellos de tabaco, que es algo fascinante. Tengo una serie que es toda de tabaquera. El sello de tabaco es algo tan vinculado a la historia de Cuba que es precioso. Y entonces busqué mucho sobre eso y era una marca que se estaba haciendo aquí. Hice el sello de tabaco y diseñé lo que va afuera en las cajas, que fue muy bonito porque fue bien colorido, se llamaba Hechicera, la marca, y entonces la exhibición fue en Las Vegas, donde yo me quedé
como dicen los españoles, flipada, porque en Las Vegas, el show de tabaco de Las Vegas, tú no te puedes imaginar la cantidad de marcas de tabaco que hay en todos los Estados Unidos. Sí, Es impresionante, pero muchas, por supuesto, de cubanos. sí, claro. Se Y supone que entonces, el tabaco cubano es el mejor del mundo, se claro, supone. bueno, pues ahí no los de Cuba no entran en esa exhibición, pero Sí. sí de familias cubanas que lo traen de otros países, de Nicaragua, de Honduras, En Nicaragua y en Dominicana se ha hecho sí, un en gran tabaco porque Dominicana, viene ajá, de Cuba. sí, pero me encantó diseñar eso y entonces hice ahí toda una exhibición muy bonita de las tabaqueras. Qué interesante, ¿no? Ahora, yo quería volver, estamos en la fase final del programa, me encantaría de nuevo pasar las obras que pasamos en la primera parte, pero volver un poco al tema de búscala. A mí ese tema me emociona tanto porque no solamente es la fe del artista, ¿no? Es cómo eso se proyecta y cómo eso lo interpreta la gente. Háblame. Bueno, yo pienso, y lo hablaba contigo y tú estás de acuerdo con eso, la vida es más fácil cuando uno tiene fe. Y a veces uno no sabe ni cómo salir a buscar la fe. Yo lo que me gusta de pintar la Virgen es que ayudo a la persona hasta cierto punto a encontrar esa fe en muchas ocasiones. Hubo un día, me contó un señor y me dice, tú sabes que yo había dejado de creer bastante, pero mi mamá tenía una Virgen tuya y yo la veía que ella estaba en la casa y cuando mi mamá se murió, que fui a recoger la casa, eh, y miré todo alrededor y dije, lo único que me quiero llevar de aquí es la Virgen que ella tenía al lado de su cama. Y eso le devolvió la fe. O sea, tengo muchas historias como esa que me dan mucha satisfacción, pero la serie de Búscala es porque lo mismo, la vida te sonría o estés en un momento difícil, siempre va a ser mejor si la buscas. Claro. Y esa es distinta, esa serie, porque por lo general mis vírgenes son bien elaboradas, pero estas son unas vírgenes chiquiticas que aparecen más bien en el terreno elaborado. Y es una manera de decir, hay algo que te falta a lo mejor y es que la tienes que buscar. Qué interesante. O sea, interesante la anécdota que contaste del padre Willy, ¿no? Que se Sí. encuentra en casa de los estudiantes de Belemita. Sí, Se cuando él encuentra. llegó, regresó a Belén, me dice, he ido por muchas casas a la parroquia, hay vírgenes tuyas. Sí. Bueno, ¿y qué planes tienes de futuro, Ninosca? ¿Seguir elaborando Bueno, vírgenes? quisiera como todo que, por supuesto, yo trabajo mucho porque tengo que hacer el programa, pero uno siempre piensa, ay, tendré todo el tiempo para pintar, pero no importa, yo me busco el tiempo. Pero sí, yo no pienso dejar de pintar la Virgen, Claro. es que me siento muy bien pintándola, me gusta. La galería está en la Pequeña Habana y la Pequeña Habana Ese es van Futurama, ¿no? sí, una cantidad de turistas impresionante. Entonces, un día fueron unos irlandeses, fue muy cómico porque compraron varias vírgenes y estaba el esposo de la hija de una prima mía, que es irlandés, y dice, como si en Irlanda necesitaran más vírgenes, pero sí, de todas partes se llevan vírgenes. Sí, es interesante cómo la tradición en América Latina, la tradición atrás de la Virgen, o la guadalupana, en fin, hay toda una serie de expresiones de la Virgen, pero lo interesante en la pintura de Ninosca, claro, la Virgen de Ninosca es la de la Caridad, Cachita, ¿no? No, pero yo pinto, mira, pinto la de Rey, he pintado la Guadalupe. Eh, Un día vino un señor y me dijo, ¿usted tiene la Virgen de Satanudos? Y yo le dije, ¿y dónde queda eso? Dice, no, es una Virgen, que el Papa es muy devoto de ella, la Virgen de Satanudos, que es la que desata los nudos cuando las personas tienen problemas. Es una historia preciosa. sí. La, la, ¿Y la- de dónde es la tradición? ¿De qué país? Creo que es Argentina. Argentina. Sí, Y claro. sí, pero es preciosa la tradición. Entonces hice varias con sogas, en vez de la pintura, sino como con sogas, con los nudos, porque ya entran por una parte, están los nudos y ya cuando salen después de las manos de ella ya están desatados los nudos. O sea, que el arte de Ninosca sirve también para ayudar a los que tienen Sí, y problemas, ¿no? también la Virgen de la Leche, que la Virgen de la Leche es una otra historia preciosa. Hay eh, en, creo que es en Sarasota, no, hay un lugar donde está eh,
que fue donde fue la primera capilla que hicieron los españoles en Estados Unidos, No es San Agustín? en San Agustín. Y ahí está la capilla. Y ahí está la devoción de tantas Sí, muchachas que van, que no pueden tener hijos y van ahí, sí. hacen, le ofrecen algo a la Virgen. Eso se ve mucho en México con la guadalupana. Se ve muchísimo. La primera vez que yo fui a México, llegué un día antes de la Virgen de Guadalupe y nos llevaron a la basílica, que hay unas ceremonias muy lindas. Oh, impresionante esos días. Yo estaba ahí en esos días. Pero al otro día, cuando yo fui, que yo nunca, eso pasaba en Cuba, en El Rincón y otros lugares, y yo nunca lo había visto, que yo vi las personas llegar arrodilladas allí, que llevaban tiempo caminando. Ay, Dios mío, es impresionante. Sí, sí, la fe, como dice la frase, no mueve montaña. Ahora, yo quería un poco compartir con los amigos oyentes cómo Ninosca desdobla una profesión tan bonita como el periodismo, la cual yo comparto, de una profesión tan linda como la pintura. ¿Cómo logras esa liberación? Porque la profesión del periodismo te obliga a toda una investigación, a veces muy dolorosa por las noticias, que algunas no son alegres, ¿no? ¿Cómo Ninosca logra separarse de eso para pintar? Yo siempre digo que es mi terapia. Y es mi terapia porque una vez estando en la fundación hubo un caso que nos llamaron como a las 5 de la tarde. Este barco que había naufragado en las Bahamas, habían 2 niños en coma. Y yo recuerdo que esa noche, bueno, llamamos el Departamento de Estado, estuvo hasta las 3 de la mañana con nosotros en el teléfono, nos pudieron dar la autorización para 2 aviones, tuvimos que conseguir el dinero para los 2 aviones, ambulancia, para traer a aquellos niños. El niñito llegó y se murió, pero llegando así, lo vimos morirse llegando al hospital. La niñita sobrevivió. Y toda aquella familia estaba traumatizada, se les había muerto un hijo, uno de los tíos, que lo tuvieron que tirar al mar. O sea, y yo me recuerdo que todos nos quedamos, después de aquella noche entera sin dormir, y alguien vino y dijo, ¿y a ustedes alguien les da terapia? Y todos nos quedamos así mirando, porque eso era lo que hacíamos todos los días, si no era el hundimiento del remolcador, era, Claro. era esto, era... Y yo me quedé así y dije, no, terapia nadie nos ha dado, nunca. Y yo dije, no, yo me tengo que empezar a buscar mi propia terapia. Y la pintura, créeme que es una terapia. Se ha convertido en tu terapia. Sí, sí. Qué interesante, qué interesante ver cómo Ninosca es capaz de separarse de su profesión, que además la cumple con un tremendo éxito, y convertirse en, además ya te has convertido, ya la Ninosca periodista compite con la Ninosca pintora. Yo diría cuál de las dos es más famosa, no lo sé, pero tal vez la periodista es la que lleva más tiempo, pero en esta faceta supongo que recibas muchas gratificaciones. Sí, es bien bonito porque te lo digo que a veces la satisfacción con que alguien se lleva una virgen, las personas a veces llevan rato y dicen, bueno, ¿cuál me llevo? Y digo, mira, yo ni te voy a decir porque tú no la escoges a ella te escoge a ti. Y así es, sale una virgen que es con la que se van y se van felices. Y muchas historias que me llegan después, ¿no? De lo que representó esa virgen en un momento determinado. Por eso es que me alegro de poder, que más allá de que sea la satisfacción de cualquier pintor, que es que la obra esté presente en un lugar, es que tenga un significado un poquito más allá de lo que es una pieza de arte. Claro, y lo logras, eso lo has logrado, o sea, te sientes complacida con eso, ¿no? Ninosca, nos quedan 5 minutos de programa, me parece que el programa ha sido fascinante, o sea, yo como periodista escucharte, pues nada, me emociona ver tu vocación mariana y tu pintura, y eso parece que no, pero tiene una fuerza vital, no solamente en ti, sino en todos los que te rodeamos, ¿no? Entonces ya en estos minutos finales, ¿qué tú le dirías a los amigos oyentes de Cuba, a esa Cuba que tanto sufre por lo que está viviendo? Dinos algo, diles algo, partiendo de tu pintura. Mira, la pintura es hay muchas pinturas que han ido para Cuba porque han venido personas y me han dicho, inclusive curas que me han dicho, me la llevo para tenerla en la iglesia, pero
y eso me da satisfacción, pero lo de Cuba es tan trágico, que ese pueblo, si no se agarra a la fe, y esto lo hablábamos, tú que pasaste por una prisión, y tú decías, si no hubiera tenido la fe, no hubiera podido soportar eso. Y ese pueblo tiene que aferrarse a la fe. Yo sé que se la arrancaron de cuajo, otros ni siquiera la han conocido, pero yo he visto la diferencia de los que se han apegado a Dios en medio de todo esto, de los que han encontrado esa maravillosa respuesta que se encuentra en la fe. Y yo creo que eso da mucha más fuerza que no enfrentarse solo a cualquier situación. Sí, a mí me gustaría que termináramos los 2 minutos que nos queda de programa con la imagen de la Virgen pintada de Ninosca, porque obviamente parte de su obra, de su inspiración, está alrededor de la Virgen. Y es curioso, porque no quiere decir que la Virgen no haya inspirado a infinidad de artistas, ¿no? Casi todos los artistas cubanos tienen una versión de la Virgen de la Caridad. Y hablamos del libro de Cueto, que es impresionante porque ahí está casi todo. Pero a mí en el caso de la Virgen de la Caridad, lo que me maravilla es la presencia de la Virgen de la Caridad como ha prevalecido dentro de Cuba. O sea, esto es algo que pasó en el 1600 y todavía ese pueblo sigue teniendo. Si hay algo que une a los cubanos, que somos tan desunidos en todo, Sí. es la imagen de la Virgen de la Caridad. Y fíjate que un día, cuando llegamos de Cuba, vivíamos en Fort Lauderdale, que no habían cubanos, los Díaz Balart que estaban allí, muy pocos cubanos, pero el jefe de la policía llama a mi papá un día y le dice, mira, llegó un cadáver que creen que se ahogó de alguna embarcación a la playa, y a lo mejor lo pueden identificar ustedes, quizás sea un cubano. Y cuando mi papá llegó, le dijo enseguida, es cubano. Y dice, ¿cómo tú lo sabes? Tenía una Virgencita de la Caridad colgando. Y lo identificó por ahí. Sí, por ahí. Ninosca, estamos llegando ya al minuto final. No sabes cuánto este programa de Cuba y su historia te agradece tu presencia, tu arte, tu alegría. Además, Ninosca es una persona que ha sufrido, como todos nosotros los cubanos, toda la tragedia cubana, ¿no? Pero sin embargo tiene atrás de ella o dentro de ella la alegría de la Virgen, y lo has volcado en tu arte y lo vuelcas en tu personalidad, ¿no? Una personalidad muy alegre, muy solidaria. Te agradecemos muchísimo. No, a ti, gracias, siempre me encanta estar aquí. Tu presencia en Cuba, su historia, y en el día de hoy, sobre todo por tu arte, tu pintura, que por supuesto seguirá, o sea, seguiremos siguiéndote. Sé que hay un evento el Día de la Caridad. El día 7, el día antes de la Caridad, en Futurama, ahí en la pequeña Habana, de 7 a 9, es la exhibición colectiva, es la 9ª este año ya de la Virgen de la Caridad, de muchísimos pintores. Bueno, pues nada, el tiempo se nos acabó. 1.000.000 de gracias, nada, que Dios te bendiga siempre. Amigos de Cuba y su historia, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas.